Invadir Líbano. ¿Misión imposible? Si Israel decidiera establecer un colchón fronterizo en el sur del Líbano, a 10 kilómetros de profundidad, con el fin de garantizar la protección de los habitantes del norte de Israel, ¿podrían derrotar a Hezbollah? Tras los ataques del 7 de octubre sobre Israel, que obviamente fueron una declaración de guerra, Hezbollah se sumó al conflicto realizando bombardeos sobre el norte del país. Y 6 meses después del inicio de la guerra aún había 90.000 desplazados internos, habitantes de Israel que no podían regresar a sus hogares debido al peligro de los cohetes de Hezbollah, que se cobraban un peaje continuo entre los civiles. Aquella situación enfurecía a los israelíes, especialmente al primer ministro Netanyahu, cuya carrera política caminaba sobre el filo de la navaja. Sin embargo, había algo aún más importante que los desplazados. Había algo incluso más importante que los propios atentados del 7 de octubre. Estos habían despertado una nueva mentalidad en Israel, o más bien reactivado una vieja mentalidad de asedio, de guerra total, de guerra existencial por la supervivencia. Les habían recordado que hay vecinos más que dispuestos a eliminarles. En otras palabras, Israel está rodeada por un anillo de fuego azuzado por Irán, un anillo de enemigos compuesto por Hamas, Hezbollah, Siria, Irak o Yemen. Y como el fuego lo arrasa todo, debes combatirlo desde el momento 1. En este sentido, Hamas es visto como un peón de la partida, a la espera de que ataque el alfil de la partida, que sería Hezbollah, lo que de alguna manera incentiva a los israelíes a lanzar una acción de tipo preventivo, vamos a decirlo así, sobre el Líbano. Es decir, una acción en la que se adelanten, se anticipen a una acción terrestre, desde la óptica israelí, sobre el propio territorio israelí, un nuevo 7 de octubre, y que de esta manera sea Israel quien asegure un colchón fronterizo para evitar que eso suceda dentro del Líbano. Este es el contexto político de la operación militar que ahora vamos a analizar. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de este canal, estáis interesados en asuntos militares en español, y ahora, comencemos. En este vídeo vamos a aplicar la metodología de análisis militar METTC, una herramienta de estudio clásica del ejército de Estados Unidos y de la OTAN. Concretamente significa Mission, Enemy, Terrain and Climate, Troops, Time y Civilian, a cada uno de los cuales le hemos adaptado nuestras propias consideraciones para el caso de esta invasión. Y vamos a empezar por la M de Mission, que tiene dos elementos: los propósitos de la misión y las tareas a ejecutar para alcanzar dichos propósitos. En este sentido, como propósito de la misión, hemos establecido, según el mando político, la siguiente: asegurar con el mínimo de bajas una franja fronteriza del Líbano que permita su ocupación con la finalidad de crear un colchón protector para los civiles que habitan el norte de Israel. Ese sería el objetivo político. Y las tareas principales de dicha misión serían: primero, penetrar 10 kilómetros de profundidad en el territorio de Hezbollah para crear una franja de 10 kilómetros de profundidad a lo largo de toda la frontera entre Israel y Líbano. Segundo, ocupar dicho territorio con permanencia. Tercero, minimizar las bajas israelíes en el proceso. Vista la M de Mission, ahora vamos a por la E de Enemy, enemigo. ¿Con qué cuenta exactamente Hezbollah? Atentos. En morado podéis observar la división Nasser, que con 3 brigadas y 13 batallones defensivos protege todo el frente del este y ha sufrido un 25% de bajas desde que se inició la guerra de Gaza. En amarillo, la división Azif, con 2 brigadas, 5 batallones defensivos y un batallón de defensa costera, todos ellos en perfecto estado. Esos están encargados además de guardar la parte occidental del frente. Luego está la división Badr. Esta tiene, de un lado, un batallón o un regimiento antiaéreo, un batallón o un regimiento de cohetes y misiles para lanzarlos sobre Israel, y una compañía de UAVs conocida como la Compañía Unidad 125, que ahora mismo se encuentra bastante afectada por la guerra, ya que ha sufrido un 50% de bajas entre su personal desde que comenzó el conflicto. Y por último está la Brigada de Fuerzas Especiales Al-Jalil, cuya misión no es defender, es atacar. Su misión, por tanto, será una de dos: o infiltrarse en territorio israelí al comienzo de la guerra, o contraatacar a las tropas israelíes penetrando en territorio libanés. Por tanto, vigilar a esta Brigada de Fuerzas Especiales, que es de lo mejor de Hezbollah, es un objetivo prioritario para la inteligencia militar israelí, puesto que su despliegue va a determinar las líneas de acción escogidas por los líderes militares de Hezbollah. Además, Hezbollah disfrutará del apoyo de otros 2 batallones de Hamas en Sidón y Tiro, y con la división Imam Hussein del eje de resistencia, todas ellas fuerzas de media y baja calidad.
Además, si los chiíes quisieran hacer un esfuerzo estratégico adicional, Hezbollah también puede transferir tropas de la brigada que protege Beirut o de su unidad más veterana, la brigada de las Fuerzas Especiales Radwan, que también tiene capacidad de golpear a Israel, ya que es una brigada ofensiva, igual que la Al-Jalil. Por último, hay que tener en cuenta la compañía anfibia de Hezbollah, capaz de infiltrarse y de ser ofensiva dentro de territorio israelí a través de la costa, la brigada Golani, situada en los altos del Golán, en la frontera con Siria, y por último la brigada logística Al-Qaim, encargada de hacer transportes estratégicos de grandes unidades, muy especialmente de la brigada Radwan, que como está en Siria habría que transportarla al Líbano, y ahí es donde muy probablemente se usaría la brigada Al-Qaim para traerlos rápidamente con todo su parque logístico. Los objetivos primarios de ese enemigo, de Hezbollah, serían: A. Conservar la fuerza. B. Infligir el máximo de bajas israelíes. C. Atacar el interior de Israel o aniquilar unidades completas de la IDF. D. Y solo de manera secundaria, el objetivo sería retener territorio, con la excepción de ciertas plazas fortificadas que serían prioritarias también. Ahora bien, en este apartado de enemigo es bastante extenso y conviene identificar bien los propósitos de las partes y el plan defensivo en general. En este caso, Hezbollah no planearía ni una defensa pasiva ni una defensa guerrillera, ni la defensa de un frente lineal. En su lugar habrían establecido una suerte de pasillos defensivos de 10 kilómetros de profundidad. Y como la defensa pasiva hace tiempo que se ha desechado, Hezbollah, recordemos, tiene acumulados entre 200.000 y 500.000 proyectiles que va a lanzar sobre Israel, con lo que su defensa va a ser activa, van a contraatacar. Es decir, que las fuerzas especiales y la compañía anfibia de Hezbollah no van a ser defensivas, al contrario, van a intentar adentrarse en Israel para causar el pánico, o probablemente van a ser usadas para rodear y aniquilar unidades israelíes de cierto tamaño en plena ofensiva. Respecto a las intenciones generales de Hezbollah serían las siguientes: establecer pasillos defensivos a unidades autónomas con el fin de ganar tiempo y desgastar a Israel, mientras las fuerzas especiales, que son las unidades ofensivas, realizan contraataques sobre las tropas israelíes o directamente atacan el interior de Israel apoyándose en el gasto constante de cohetes y misiles. Y aquí es donde entra el último apartado de la E de enemigo, las capacidades reales. En este sentido, desde el punto de vista aéreo, evitando la muy baja y media cota, es decir, quedándose en la alta cota, los israelíes tienen asegurada la supervivencia y las operaciones de su aviación, puesto que Hezbollah difícilmente tiene sistemas antiaéreos con tanto techo de altura para derribar aparatos. Y de otro lado habría que tener en cuenta las capacidades de infiltración, de guerra anfibia sobre todo, y los fuegos de largo alcance con los que cuenta Hezbollah para atacar el interior de Israel. Eso sí, la artillería de cohete de precisión, las minas de alto explosivo y los drones kamikaze sí son una amenaza importante. Asimismo lo es la infantería y la capacidad antitanque de Hezbollah. Y ahora vamos a por la T de terreno y clima. El clima no tiene nada especial que deba preocuparnos. Puede hacer cierto calor en verano, puede haber lluvias que ralenticen el avance, pero en principio no es una gran amenaza. Distinto es el terreno. El terreno consiste en una jartá de colinas y pequeños valles muy sinuosos, con carreteras y caminos de tierra bastante angostos y encajonados en los valles. Muchas de esas colinas están coronadas o calzadas por pueblecitos que, eso sí, están rodeados de olivares. Además, dichos pueblecitos se forman a base de edificios de 2 a 4 plantas, construidos con ladrillo bloque, junto a algunos castillos y edificios medievales de mayor calidad. Y además, no olvidéis que este frente tiene playas aptas para un asalto anfibio desde el mar. Luego está la T del factor tiempo, que es un factor contingente que dependerá de las reglas establecidas por los políticos. ¿Va a haber mucho tiempo o no? Yo creo que para una operación de estas características habría en principio todo el tiempo del mundo, o bastantes meses como mínimo, lo cual es muy importante para Israel. Pero ¿qué hay de las T de troops, de tropas propias? Para empezar, la orden es minimizar el número de bajas, lo que implica utilizar a los 26.000 efectivos puramente profesionales del Tzal, el ejército de tierra israelí. Y no hay más tropas profesionales que esas. El resto son reclutas conscriptos de calidades muy variables. ¿Y cuántas brigadas tiene el ejército profesional de Israel? Pues 8. 8 de las cuales 3 son mecanizadas, 3 son acorazadas y 2 son de paracaidistas, y estas en su conjunto han perdido el 10% de su eficacia de combate debido a la lucha justamente dentro de Gaza. Por tanto, están algo debilitados. Las unidades israelíes disfrutan del rodillo artillero proporcionado por 2 brigadas de artillería al completo.
la 215 Pilar de Fuego y la 282 Golán. Además cuentan con su mortífero apoyo aéreo, de numerosos helicópteros de combate Apache y por supuesto del inmenso apoyo de la poderosa Fuerza Aérea. Y para culminar todo esto se podrían movilizar varias brigadas y divisiones de reservistas a fin de guardar la frontera mientras el ejército profesional se concentra en atacar. Y por último va el factor C, de civiles. En este caso, la gobernación de Nabatie y el distrito de Tiro acumulan unos 600.000 habitantes dispersos en abundantes asentamientos, salvo por los 170.000 que viven en la ciudad de Tiro. Pero lo interesante es que las relaciones interreligiosas en la zona son muy tirantes y delicadas, con un 60% de la población chií y hostil a Israel, un 25% de la población cristiana más bien favorable a Israel y un 10% drusa neutral o incluso simpatizante con Israel. Me he tomado la molestia de elaborar este mapa para vosotros y he basado la determinación de si un pueblo es cristiano o musulmán en si hay mezquita o iglesia. Hay muy pocos, de hecho solo he encontrado un caso en el que un pueblo tenga una mezquita y una iglesia. Eso nos permite observar de una manera muy clara la distribución demográfica. Obviamente en este mapa podréis observar que hay dos grandes agrupaciones cristianas. La una se encuentra al oeste de Bin Jebeil, la localidad musulmana más importante de la zona, mientras que la otra se ubica en los alrededores del castillo cruzado de Beaufort. Y ahora ha llegado el momento de analizar cómo se lanzarían al ataque los israelíes. Si combinamos el análisis geográfico con el de los civiles, observaremos que alrededor de Bin Jebeil hay dos zonas muy ventajosas para un ataque en sus dos flancos. A la derecha de Bin Jebeil está el sector cristiano, que no solo es reticente a Hezbollah, sino que es casi garantía de que el grupo chií no podrá usar sus informantes dentro de las poblaciones cristianas. Además, en ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano hay pequeñas poblaciones cristianas, así que se podría aprovechar para introducir algún agente cristiano del lado israelí de la frontera en el lado libanés para obtener información adicional, cosa muy importante. Aunque aquí convendría tener en cuenta el factor político de cómo afectaría esto a las relaciones interreligiosas dentro del Líbano, convirtiendo quizás a los cristianos en un chivo expiatorio acusados de traición y de ser colaboracionistas con Israel. Eso sería un asunto bastante delicado. Y por último, la ristra de poblaciones cristianas son un punto tuerto de la defensa chií, así que las fuerzas especiales por tierra o en helicópteros usarían este corredor para lanzar operaciones con las que dar golpes de mano o asegurar puntos de paso del ataque antes de este. Ahora bien, a la izquierda de Bin Jebeil también hay una zona vulnerable. Se trata de un sector de 6 kilómetros de profundidad por 3 kilómetros de anchura en el que apenas hay habitantes. ¿Y por qué nadie vive ahí? Pues porque es una zona de tierras yermas en la que históricamente no se ha querido asentar nadie porque no había nada de lo que vivir. Y lo bueno de esto que es que te deja una zona sin apenas bajas civiles, sin apenas observadores civiles, con lo que a todo el que veas ahí vas a saber que es de Hezbollah. Por tanto, una opción entre el flanco cristiano y este otro flanco ideal para atacar Bin Jebeil. Y sobre todo, como os digo, la presencia de tropas de Hezbollah será mucho más cómoda de identificar para la aviación israelí, de proteger así a las tropas israelíes mientras avanzan. Concretamente, el plan israelí bien podría ser algo así. A partir de 15 kilómetros de profundidad, aislar el campo de batalla sería misión de la aviación, que debería detectar y aniquilar todos y cada uno de los movimientos de refuerzos de Hezbollah, especialmente sus brigadas de fuerzas especiales. Una misión crucial que exigiría una enorme coordinación. A partir de ahí, desde la costa o bien haciendo saltos de tipo halo, de alta altitud y baja apertura de paracaídas, se infiltrarían para dominar aquellos puntos geográficos que se consideren clave antes de la operación militar terrestre general. Inmediatamente después, las brigadas israelíes replicarían las maniobras que hicieron en Gaza. Una penetración que permita crear un pasillo delgadísimo, justo hasta los 10 kilómetros de profundidad, para a continuación girar y seguir avanzando por los bordes del futuro colchón. La consigna a los jóvenes oficiales que estén sobre el terreno sería algo así como no seguir las rutas obvias, ni las rutas en general, intentar atravesar a través de la vegetación de los bosques, aunque el terreno sea un poco más complicado, actuar allí donde no sea obvio y donde no haya emboscadas y minas preparadas. Una vez hecho esto, la maniobra principal será el flanqueo, cerco y conquista de Bin Jebeil desde sus dos flancos vulnerables. Ahí es donde se probará si Hezbollah es capaz de defenderse con éxito de la ofensiva. Claro, esta idea de penetrar y luego girar en un ángulo geométrico casi de 90 grados tiene bastante sentido si atendemos al despliegue defensivo de esos pasillos creados por Hezbollah, porque entre el primer
La primera ristra de líneas defensivas, de puntos de emboscada y de pasillos, y la segunda hay un espacio vacío en el que puedes girar y maniobrar, teóricamente, al menos con la información que tenemos en fuentes abiertas, entre las fuerzas y el despliegue defensivo de Hezbollah. Pero Hezbollah no se quedará de brazos cruzados. Si la fuerza aérea israelí falla, o si los túneles funcionan bien, los libaneses introducirán sus brigadas de fuerzas especiales para contrarrestar la maniobra de pince israelí, infligiendo notables bajas en el proceso. Por todo ello, la invasión israelí de Líbano dependerá de dos factores principalmente. En primer lugar, la inteligencia táctica que tengan, el uso de medios visuales, infrarrojos, satelitales, de reconocimiento mediante agentes y de reconocimiento electrónico para averiguar la disposición, los movimientos de Hezbollah. Asimismo, será fundamental el trabajo realizado antes de la guerra para conocer el orden de batalla y los planes defensivos de Hezbollah, lógicamente. En este aspecto, ¿estarían bien cubiertos los israelíes? Históricamente, en materia de inteligencia técnica militar han sido muy buenos, así que lo normal sería que sí lo tuvieran bien cubierto. Simultáneamente será determinante que el ciclo de inteligencia y reconocimiento de la Fuerza Aérea en su extensa área de responsabilidad funcione a un ritmo vertiginoso. Los refuerzos de Hezbollah estarán expuestos solo unos minutos en un convoy que viaja a toda velocidad, así que cada error en interceptar se pagará con bajas de las propias tropas israelíes. De todas formas, aquí la red de túneles, fortificaciones de Hezbollah contribuirá mucho a dificultar la labor de la aviación, que tendrá que atender a una enorme cantidad de peticiones de apoyo del ejército de tierra, a la vez que está intentando detectar cualquier movimiento de tropas en dirección al frente, lo cual dificulta las cosas. En ese sentido, quizás no cabe esperar una tasa de éxito del 90% de la aviación israelí, pero si pudiéramos hablar de un 70 o un 80 ya estaría bastante bien. Es decir, interceptar antes de que llegue al campo de batalla, que no es poco, el 70 al 80% de la fuerza de Hezbollah. Por último, para Israel será necesario desplegar una muy buena protección antiaérea y antiproyectil de corto alcance, quizás el aspecto más problemático. Israel no cuenta con sistemas antiaéreos muy móviles. Al fin y al cabo, Iron Dome y su sistema de lanzadores remolcados exige cierto tiempo de instalación, así que no es adecuado para seguir a una columna de mercado. Es decir, que si el ataque busca la lentitud, cosa recomendable, entonces no debería haber problema en desplegar Iron Dome gradualmente junto a otros sistemas de guerra electrónica y medios antidrón. Pero si la ofensiva pretende ser rápida, habrá una cierta exposición a sufrir bajas, especialmente si Hezbollah logra desplegar una de sus brigadas de fuerzas especiales. La velocidad disponible nuevamente dependerá del tiempo disponible y de las indicaciones políticas. En ese sentido, si se exige mucha rapidez, probablemente Israel tendrá que abrir una pequeña ventana a una posible derrota, porque al final, cuando desplazas tantas fuerzas en poco tiempo, hay una serie de riesgos. Aunque no creo que es lo que le exigieran a la IDF, creo que estaría más por la labor de darle el tiempo que haga falta para reducir bajas. Por otra parte, en el caso de Hezbollah, su habilidad para vencer dependería del C3, esto es, el mando, control y comunicaciones. Es decir, de la supervivencia de sus puestos de mando tácticos y operacionales, y de su capacidad para impartir órdenes a tiempo. Si el grupo libanés logra preservar su C3, dispone de suficientes medios de reconocimiento y ataque a larga distancia como para golpear duramente a las formaciones, a las abigarradas formaciones acorazadas israelíes, que a menudo adoptan formaciones de orden cerrado que las hace muy vulnerables. En resumen, ¿es posible invadir el Líbano? Y la respuesta obviamente es un sí rotundo, claro que lo es. ¿Habría una posibilidad de una derrota contundente para Israel? Yo creo que solo la habría si se produce una acción en la que se exija demasiada rapidez, demasiada velocidad a la organización. Por último, ¿sería una campaña fácil? Obviamente no. Sería una campaña en la que cabría esperar como mínimo decenas y probablemente incluso centenares de bajas para alcanzar los objetivos. De hecho, si tuvieran menos de centenares de bajas, no sería un mal resultado para el conjunto de las operaciones. Así que eso ha sido un poco todo, espero que el vídeo os haya resultado interesante y pues un buen análisis técnico, un poco de lo que podría suceder allí si se da este escenario. Y nada, esperemos en todo caso que no se dé obviamente y que el conflicto de Gaza concluya pues a la mayor brevedad y con el menor número de muertos, ¿no? Más allá de los que ya hay, desgraciadamente. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.